Van a hablar sobre la economía digital en el sistema tributario. Contador Gabriel Alejandro Badel, él es contador público de esta facultad, tiene un posgrado en mercado de capitales, es director regional de AFIP Palermo, es autor de publicaciones tributarias, conferencista en técnica impositiva y administración tributaria en el ámbito nacional e internacional y es investigador de este Centro de Estudios en Administración Tributario. La acompaña la contadora María Florencia Morén. Ella tiene una maestría en gestión pública y desarrollo gubernamental y está trabajando en investigaciones también en Dirección Regional Palermo. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí. Bueno, me acerco por ahí. Ante todo quiero decirles que para mí es un gran placer estar hoy acá y ver esta convocatoria. Me pone realmente muy contento. Así que a los primeros que le quiero agradecer es a todos ustedes por esta presencia. Me halaga muchísimo, de verdad. Quiero agradecer a la facultad porque nos han dado este salón y nos dan esta oportunidad en un congreso internacional tan importante de participar al SEAT. Para mí es un gran motivo de orgullo. Quiero agradecer a la Secretaría de Capacitación que nos da esta herramienta, el streaming. Estamos saliendo en todos lados ahora con una calidad inmejorable, así que muchísimas gracias a los que han hecho esta tecnología posible. Y por último quiero agradecer a todos los miembros del SEAT, a todos mis compañeros de esta comisión. Yo soy coordinador técnico del SEAT. Realmente es un honor y un privilegio estar trabajando con ustedes. A todos los que han compartido el escenario hoy con nosotros y a todos los que están haciendo un trabajo silencioso y que no los vemos y que no han venido, como Gabriel Bordiñón o Juan Goncalves, que está ahí sentado y ha aportado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, cuando elegimos el tema de la jornada del día de hoy, que es el impacto de las nuevas tecnologías dentro de las administraciones tributarias, lo hicimos porque sabemos que esto es lo que está mirando el mundo hoy en día. Hoy las administraciones tributarias están viendo de qué manera van a gravar estos grandes actores económicos que se han creado desde las burbujas.com. Nuestra misión como SEAT es hacer trabajos de investigación. O sea, lo que hacemos es, nos juntamos una vez por mes, tiramos un tema, lo desarrollamos, lo traemos, lo investigamos y si es posible, como en el caso del día de hoy, lo exponemos. Pero básicamente lo hacemos en función de que sea de utilidad para las administraciones tributarias, pero también para las personas, ¿sí? Durante la mañana estuvieron hablando de blockchain, criptomonedas, que es el tema, digamos, es la ventanita hacia el futuro, tal vez a lo que viene. Ahora en este segundo bloque, a partir nuestro, le vamos a estar hablando de lo que está pasando hoy en día, de la economía digital de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que desvela a las administraciones tributarias hoy? Le vamos a empezar a hablar de la economía digital, cuáles son sus componentes principales, cómo se ha desarrollado, una breve historia de Internet también, qué es lo que ha pasado. Le vamos a contar algunos números de la economía digital. Y vamos a hablar de la situación tributaria argentina, qué pasó con la reforma de la ley del impuesto al valor agregado, qué fue lo que ha creado, ¿sí? Cómo ha metido al servicio digital dentro de la ley. Y fundamentalmente, que es lo que las administraciones tributarias mundiales están pensando, es qué pasa con el impuesto a las ganancias, cómo vamos a gravar en el impuesto a las ganancias a estas personas. Le vamos a contar qué es lo que pasa en la Argentina y luego vamos a asomarnos hacia el mundo, vamos a ver qué es lo que está pasando en la OCDE en este momento y en el resto de las economías regionales y mundiales también, ¿sí? Vamos a contar un poco este nuevo impuesto que están creando, este impuesto digital, que están tratando de poner momentáneamente hasta tanto la OCDE termine de definir qué es la plataforma digital. Bueno, cuando yo empecé a preparar esta exposición después del trabajo, lo primero que se me vino a la cabeza es la simple cuestión de cómo vivíamos hace 20 años y cómo vivimos hoy. ¿Qué tanto nos cambió la vida la tecnología? No solo la vida, la forma de comunicarnos, cómo cambió los gobiernos. Y empecé a trabajar y a tratar de
conseguir imágenes y videos y hacer algo que me permita ilustrar qué tan mejor estamos hoy, ¿no? Era un domingo a la tarde, llovía, y me llega un video por WhatsApp. Y ese video por WhatsApp era lo que yo estaba buscando, era lo que estaba necesitando. Y dije, me están espiando, no puede ser, ¿sí? Tal vez lo vieron porque se hizo viral este video, pero decidí traerlos. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera este video me solucionó la vida. Y esto quería explicar un poco, de qué manera esta nueva tecnología nos está solucionando la vida. Esto es expectativa, ¿eh? Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Ahí están los créditos de la persona que lo hizo y lo felicito. Este mismo silencio hice yo cuando lo vi, recuerden, domingo a la tarde, lluvioso, ¿no? Con el bajón de volver el lunes a trabajar, y me llega esto. Lo que subyace atrás de todo esto, el concepto que queda atrás de este gran video, es la necesidad de adaptación que tenemos. El mundo es cambiante, el mundo VICA, ¿sí? Es totalmente cambiante y nos obliga a cambiar socialmente, económicamente. Las empresas tienen que cambiar constantemente y también tienen que cambiar los gobiernos, ¿sí? Adaptarse a esta nueva tecnología. No elegimos el tema porque sí, lo elegimos porque la velocidad con la que se mueven las tecnologías es inmensamente mayor a la velocidad con la que se mueve la legislación y los impuestos, ni hablar. Y esto hace que este diferencial de velocidad le permita a determinadas plataformas ubicarse en esos agujeros legales que quedan y ubicarse en aquellos lugares en donde la tributación es menor o nula. Ya el sentido de físico, de pertenencia a un país, se murió con estas plataformas. Con instalarse en un lugar y desde ahí hacer toda su actividad económica es suficiente para aprovechar a través, hasta la ilusión me animo a decir, para no pagar impuestos. Y no es un problema que tenemos en Argentina, ¿eh? Esto es un problema que se está dando en todos los países del mundo. Vamos a arrancar. Perdón, tengo acá la tecnología, vengo a hablar de tecnología yo. Vamos a hablar un poco de la economía digital. ¿Qué es la economía digital? La primera persona que habló de este tema y a quien se le atribuye el término es Don Tapscott, que en el año 95 escribe el libro Economía Digital y ahí él la define como todos aquellos sucesos económicos que se dan en el marco de la comunicación, de la informática y del contenido.
Hoy, después de 22 años de que escribió este libro, podemos decir que la economía digital no es otra cosa, y lo digo sin miedo a equivocarme por la simpleza, no es otra cosa que la economía de Internet, toda la economía que pasa por Internet. Él en ese momento, recuerda, en el año 95, esto recién empezaba, dijo, al implantarse el uso de redes, se modifica la manera en que vivimos, nos comunicamos y trabajamos. Los mismos cambios tecnológicos que están transformando las empresas y la sociedad civil en todo el mundo revolucionarán también el funcionamiento del gobierno y el carácter mismo de la función pública. Tenía razón, ¿no? 22 años después, con el diario del lunes cualquiera lo puede decir. Él lo dijo en el año 95. Este mismo hombre, esta misma persona, hoy en día está dando conferencias, la pueden ver ahí, si lo googlean lo van a encontrar, es una charla TED que ha dado. Es la misma persona que está diciendo que el blockchain es lo que va a disrumpir a las gigantes de Silicon Valley. Es la futura tecnología que se va a utilizar para democratizar Internet. Si fue tan efectivo en su predicción, creo que al menos deberíamos escucharlo, ¿no? Voy a comentarles rápido cuáles son aquellos componentes de la economía digital. Esta clasificación la hizo Thomas Messenburg, también unos años después, estamos hablando de los precursores. Dijo que hay 3 componentes de la economía digital. Una que es la infraestructura, que son todos aquellos, todo lo que hace al soporte, ¿sí? Las computadoras, los técnicos que la manejan, pero básicamente las redes, y en nuestro caso particular Internet. El segundo componente que él identificaba era el e-business, la manera en que las empresas definen sus procesos en red, ¿sí? Cómo arman su negocio en red. Y por último, el tercer componente de la economía digital es el e-commerce o el comercio electrónico, que ya es la transacción propiamente dicha con los compradores. Quiero hacer una breve mención a la historia de Internet, porque hablamos de que Internet es lo más importante, la economía de Internet. Bueno, quiero contarles esto. Internet nació en el año 62 con este hombre, Licklider, que fue el primero que habló de la necesidad de tener una red, que las computadoras se comuniquen entre ellas. Lo llamó la red galáctica. Este hombre era director en el DARPA y creó lo que en ese momento se llamó DARPANET, que fue la primera red. Él la definió, la creó. Pero no fue hasta el año 69, pasaron 7 años hasta que del mando de Wayne Rock se pudieran conectar las 4 primeras computadoras. 7 años para conectar 4 computadoras, que lo hicieron 4 universidades. Año 72, señor Victor Cerf ya se hizo cargo de Internet Working, y ahí nació el Internet. Dejó de llamarse DARPANET y empezó a hacer Internet. Y se empezó a utilizar para universidades, gobiernos, pero en forma muy medida y entre pocos actores. Recién en el año 89, fíjense todo el tiempo que pasó, 27 años pasaron, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web. Este es el padre de Internet, del Internet moderno que hoy conocemos. En esa computadora, bueno, no se llega a ver, pero es una computadora muy sencilla. Él creó la primera comunicación entre un servidor y los clientes. A partir de Tim Berners-Lee se dio la historia que todos conocemos. Silicon Valley, al sur de San Francisco, se fueron creando las .com, crecieron la burbuja, y no los voy a aburrir con tanta historia. Y ahí tenemos a los nuevos gigantes de las .com, Google, Apple, Facebook, todos se instalaron ahí. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes, y contésteme con sinceridad, conocía a estas 4 personas que yo les mencioné? Levante la mano. ¿Quién los conocía? ¿1? ¿2? 2 personas. Sin embargo, si yo les nombro a los dueños de Apple, de Facebook, de Google, los conocemos todos, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos quién es Mark Zuckerberg, sabemos de quién estamos hablando. Con la cuestión económica pasó lo mismo. Yo creo que esta gente, los padres de Internet, han tenido un buen pasar económico, pero ni siquiera a la sombra de la gran fortuna que han amasado los grandes de la industria. ¿Sí? Esta es un poco la evolución de Internet. Fíjense, esto arranca en el año 95. El crecimiento exponencial que ha tenido. En el año 95, cuando Don Tapscott predijo que iba a cambiar nuestras vidas, fíjense, había unos cientos de miles de usuarios, muy poquitos, y existía eBay y Amazon, las únicas 2 plataformas. Ya Don Tapscott en ese momento se dio cuenta de lo que venía.
Lo demás es historia conocida, ¿no? Fíjense, los últimos, Uber, WhatsApp, son los últimos que estamos viendo y se han creado en el año 2010. Siempre ayudados por la masividad de Internet. Estos no podrían haber crecido si los papás de Internet, esas 4 personas, no lo hubieran creado. Para el 2018 se esperan, o ya están en línea, 4.000 billones de personas. Estas son las principales 10 firmas según la capitalización bursátil en el 2017. De 10 empresas, 7 son de tecnología. Han crecido en forma exponencial dejando de lado a otros gigantes. Tenemos a Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tencent, que es una china, Facebook y Alibaba dentro de las principales empresas más grandes del mundo. Quiero contarles antes de entrar al desarrollo central un poco esto, que es un estudio que se ha hecho de cómo Internet ha entrado a nuestras vidas. De 7.000 billones de personas, les dije 4.000 billones se conectan a Internet. El 53% en el mundo se conecta a Internet. 5.100 personas, o sea, el 68% de las personas en el mundo tiene un teléfono celular, ¿sí?, por el cual se conecta. Esto es lo que pasa en Argentina y es sorprendente el número. La penetración de Internet en la sociedad argentina es de un 78%. Recuerden, 53% el mundo, estamos por arriba del mundo. Y miren este dato, las suscripciones a teléfonos móviles en Argentina son el 143%. ¿Qué quiere decir? Que hay 1,4 líneas telefónicas por persona. Así estamos en el mundo. Bueno, no lo voy a ver si... Acá estamos ubicados nosotros. En el medio, estamos mejor que países como Italia, estamos casi como España. Estamos a niveles de grandes potencias mundiales en este sentido, con lo cual es muy auspicioso el futuro que tiene la economía digital en Argentina. De esta manera se contacta en Internet la gente. El 43%, esto es en el mundo, el 43% usa laptops o computadoras de escritorio y el 52% usa los teléfonos móviles. Es decir, que la mayor parte de la gente se conecta con los teléfonos móviles. ¿Y esto por qué? Por la simpleza. Acá en este mismo momento estoy viendo gente que está con los teléfonos, ¿sí? Se está conectando a Internet en este momento. Las tablets, solo el 4%, está bajando un 13%, o sea, las tablets ya prácticamente no se usan, ya es basura informática. Y lo que está creciendo un 17%, pero todavía tiene una porción muy chiquita, son las consolas de juegos. Mi hijo a veces se conecta con la consola de juegos porque lo tiene en la misma televisión y utiliza esa consola para comprar también juegos. Esto es el dato del INDEC, de cómo se está conectando la Argentina en este momento. Hay accesos fijos, están creciendo, pero los accesos móviles vienen creciendo mucho más. Hay más de 100 millones de accesos de teléfonos móviles. Por último, este dato del INDEC también, que dice que en la Argentina, Internet, la conexión a Internet ha crecido un 5,67%. Lo destacable de esto es que las provincias que estaban más retrasadas son las que están creciendo más últimamente. Hablamos de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero. Tienen el mayor crecimiento de este semestre comparado con el semestre anterior. ¿Por qué es importante esto y por qué lo quería destacar? Porque si buscamos que la administración tributaria llegue de otra manera a la gente, tenemos que darle una conexión mucho más integradora. Uno sale con el coche, hace 100 kilómetros y se queda sin señal. Imagínense un productor del interior de la provincia de Buenos Aires o del Chaco que quiere sacar una carta de deporte, ¿sí? Quiere usar el teléfono, no se puede conectar. Por eso quise mencionar esto, todavía nos falta muchísimo, muchísimo, pero vamos en buen camino gracias a esta integración de Internet. Paso al tercer componente de Thomas Messenburg. El segundo es cómo la empresa desarrolla su negocio en función de la red, es algo más microeconómico. Paso al tercer componente, que es el comercio electrónico. En el año 97 la Comisión de Comunidades Europeas definió el comercio electrónico como aquello que consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales. Es cualquier actividad en que las empresas y consumidores interactúan y hacen negocios entre sí o con las administraciones por medios electrónicos. Con el diario del lunes le puedo decir
que además del comercio electrónico como está definido, tendríamos que incluir también a los servicios. Hoy los servicios digitales son, creo, la porción que más está creciendo dentro de la economía digital. ¿Qué tipos de comercio electrónicos encontramos en el mercado? Les voy a mencionar dos tipologías que nos va a servir para lo que viene. Luego vamos a agarrar estas dos tipologías, las vamos a meter en una licuadora y vamos a hacer una clasificación tributaria para entender en IVA y ganancias cómo afectan las leyes, ¿sí? Pero quiero mencionárselo esto. La clasificación funcional me habla de 5 categorías. B2B es business to business, son dos empresas que interactúan entre sí en forma bidireccional y hacen negocios electrónicamente, entre dos empresas. B2C es business to consumer, es la más utilizada, la que todos conocemos cuando compramos algo. Hay una tienda online, compramos algo y directamente se lo adquirimos. Este tipo de comercio electrónico es el que más se ha desarrollado y gracias a la facilidad del uso. El otro día yo tenía que hacer una compra, tenía que comprar un repuesto para el auto y claro, soy un pobre director regional que está 12 horas metido adentro de una oficina, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hice? Saqué mi teléfono celular, comparé precios, miré, elegí cómo pagar, pagué desde mi teléfono y elegí ir a buscarlo. Fui a Warnes a buscarlo porque quería un asesoramiento de cómo instalar ese repuesto. Entonces me voy, ya casi sobre la hora, llego a Warnes, me llamó la atención que estaba vacío, o sea, no había gente. Warnes por lo general siempre es una romería de gente. Estaba vacío, pude estacionar fácil. Digo, ¿qué pasa? En el único lugar donde había cola y que salía a la calle era el lugar donde yo había comprado con mi teléfono. Todo el mundo hizo lo mismo. B2C nos ha solucionado la vida a los que no tenemos tiempo. La tecnología tal vez nos empeoró en otras cosas, pero en esto nos solucionó la vida. Y las empresas que están aprendiendo que este es el nuevo canal de comercialización, están vendiendo más, están teniendo cola en la puerta. B2E son Business to Employer, son aquellas empresas que le dan beneficios corporativos a sus empleados y le venden a través del comercio electrónico. G2C es el gobierno al consumidor, es las plataformas de las administraciones tributarias, cómo interactúan con sus administrados. Y C2C es consumidor a consumidor. Hago un alto acá porque esto es lo que está creciendo con mayor medida en estos últimos tiempos. Es cuando se comunican dos consumidores. Y esto es a través de las redes sociales tradicionales como Facebook. Facebook ya se contactan y empiezan a vender a través de esa plataforma, por WhatsApp. ¿Quién no tiene un grupo de WhatsApp que venden porquerías usadas? ¿Sí? Pero también está siendo utilizados por algunos vivillos, ¿sí?, que utilizan las redes sociales para canalizar y no ser al menos detectados por nosotros, porque acá no hay un intermediario que le podamos golpear la puerta y decirle, ¿me da la información tributaria? No, acá están interactuando entre dos particulares, ¿no? y hay entre dos usuarios de redes sociales. Esto está desvelando también a las cámaras de comercio porque tampoco saben cómo controlarlo. Hay otra clasificación por modelo de negocio, la voy a mencionar rápido. Están las de publicidad como YouTube, que cobran por la publicidad, pero también pagan a los youtubers, esos que tienen muchos likes o muchos seguidores de la cuenta, le pagan por hacer sus videos. Contratos de suscripción como Netflix, por ejemplo. Los ejemplos son al mero efecto ilustrativo nada más, no tiene... Menciono uno solo para que todos sepamos de qué estamos hablando. Crowdsourcing son aquellas empresas, aquellas plataformas digitales que utilizan el servicio de terceros, ya sea en el país o en el exterior, como en el caso de Globo, Uber, Rappi, etc. La tienda online son aquellos que nos venden directamente, aquellos negocios que nos venden directamente y se hacen cargo de la entrega, del cobro, etcétera, etcétera. Crowdfunding es un tipo no muy desarrollado, que arrancó con mucha fuerza, son aquellas plataformas que lo que hacen es buscar gente con plata que financien a gente que tiene ideas, ¿no? Entonces buscan financiarse. Ahora con Ethereum y con las criptomonedas esto tal vez haya perdido bastante protagonismo. Las freemium son aquellas plataformas que nos dan gratis
primero te lo regalan, el segundo te lo venden, ¿no? Nos dan un tiempito gratis o una funcionalidad que es limitada y si nosotros queremos tener un upgrade, tenemos que pagar. Y por último, las de afiliación, como Amazon, que es cuando el sitio dirige el tráfico hacia los terceros. Amazon, Mercado Libre en Argentina, ¿sí? Son aquellos que contactan y dirigen el tráfico hacia otras plataformas digitales. Rápido, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina con el comercio electrónico? Más que nada, y acá voy a dar datos de la Cámara de Comercio Electrónico, la CACE, que básicamente está compuesta por las tiendas online, son aquellas que venden directamente. Y los números son realmente significativos, por eso no quería dejar de mencionarlos. En el 2017 creció un 52% el comercio electrónico respecto del año anterior. Movió 156.300 millones de pesos el año pasado, esto significa un 14% del PBI, es muchísimo. Estados Unidos tiene un 33%, nosotros un 14%. Y el 90% de los argentinos ya compró por internet. Se está perdiendo ese miedo inicial, recuerdan, de no voy a dar la tarjeta de crédito y la voy a poner en la red porque me la van a robar. No, se perdió. El 90%, mi mamá ya compró, que tenía un pánico bárbaro. Si me está viendo por streaming, se debe estar riendo un rato. En el 2013 al 2017, también son datos de la e-commerce de la CACE, 530% aumentó y esto sigue en constante crecimiento. ¿Cómo se paga cuando compran por internet? La mayoría paga con tarjetas de crédito. En lo que va del 2018, el 60% paga con tarjeta, el 20% paga con estas nuevas plataformas, ¿vieron? Con el teléfono, Mercado Pago, PayPal y ese tipo de cuestiones. Solo una pequeña porción paga en efectivo, con lo cual hay una trazabilidad ahí, hay una trazabilidad muy importante. Ahora sí, vamos a ver cómo se trata impositivamente al comercio electrónico, a los servicios digitales en la República Argentina. Primero vamos a hablar del IVA, voy a decir algo ya muy conocido. El IVA es un impuesto indirecto que grava las cosas muebles, las importaciones, las locaciones y los servicios. La venta de cosas muebles y las importaciones tienen que estar situadas en el país, tienen que estar en Argentina para que estén grabados, y los servicios tienen que ser utilizados en el país. Y esta es la primera gran cuestión que vamos a manejar durante el resto de la charla. Tienen que ser utilizados en el país. La reforma tributaria, la 27430, puso a los servicios digitales, los ha definido dentro de la norma. E incorporó en el artículo 3 el inciso M del apartado 21 del inciso E del artículo 3, no lo repito. Puso a los servicios digitales y los definió de esta forma. Se consideran servicios digitales cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquello llevado a cabo a través de la red de Internet o de cualquier otra, o cualquier adaptación o aplicación, y acá ya me deja el blockchain preparado, a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima. Por eso los tres dibujos. En cualquier dispositivo tiene que haber una red, hoy tenemos Internet, y prácticamente no tiene que haber una intervención humana o esta tiene que ser mínima. Una vez que está definido, lo tiene que meter la ley dentro del objeto, y lo mete dentro del objeto primero. ¿Cuáles eran los objetos que teníamos? Los que mencioné antes: la venta de cosas muebles, las obras, locaciones y servicios, las obras, locaciones y servicios realizadas en el territorio de la nación, la importación de cosas muebles, y el inciso D me decía la importación de servicios siempre que el prestatario adquiriente sea sujeto del impuesto por otros hechos imponibles y revista la condición de responsable inscripto. Es decir, que si alguien importa servicios y es responsable inscripto, va a entrar por el inciso D. La ley me incorpora este de acá abajo, me incorpora a los servicios digitales un nuevo inciso, el inciso E. Dice, los servicios digitales comprendidos, ahí va, en el inciso M, el apartado 21 del inciso E del artículo 3, prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, en tanto el prestatario no resulte comprendido en las disposiciones anteriores. ¿Qué quiere decir?
que si es responsable inscripto, va a tener el tratamiento del D. Los consumidores finales, todos nosotros cuando compramos, vamos a tener un nuevo tratamiento, el del inciso E. Resalto entonces en verde que debe darse una utilización económica en el país. Entonces, cuando viene un servicio del exterior, cualquiera de estos servicios que estuvimos mencionando, viene del exterior, es utilizado, y ahora vamos a ver con qué presunción, dentro de la República Argentina, tengo que ver, ¿es responsable inscripto? Tendrá el tratamiento responsable sustituto. En ese caso, el responsable inscripto argentino tiene que ingresar el impuesto, tiene 10 días, hay una resolución que lo obliga a depositarlo en 10 días, y a tomar el crédito fiscal recién en el periodo fiscal siguiente. Ahora bien, si la utilización económica la hace un consumidor final, se aplica el decreto 354 y la resolución, la última que sacaron, la 4240. ¿Por qué? Porque es un consumidor final que no puede actuar como responsable sustituto. No le podemos pedir a ese 68% de argentinos que tiene internet que vaya y que pague el impuesto de afuera. Entonces procede una retención. ¿Cuándo hay utilización efectiva en el país? Hay dos presunciones. Para los responsables inscriptos hay una presunción relativa, admite prueba en contrario. ¿Y qué me dice? Que si el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM o la dirección IP de los dispositivos eléctricos del receptor del servicio son en Argentina, se presume, salvo prueba en contrario, que tiene una utilización económica en el país. ¿Y a qué le obligamos? A depositar el IVA del de afuera. Si el prestatario es un consumidor final, acá cambia, la presunción es absoluta, no admite prueba en contrario. ¿Y cuáles son? Las otras dos, dirección IP del dispositivo utilizado por el cliente o código país de la tarjeta SIM, o la dirección de facturación del cliente, o la cuenta bancaria utilizada para el pago. Esta es una presunción absoluta, ¿por qué? Porque la AFIP no puede llegar a los 44 millones de argentinos para ver si se admite prueba en contrario. Directamente se dan estas circunstancias con el O, cualquiera de estas circunstancias, y procede que se cobre vía percepción. A ver, voy a tratar de ir para atrás, toqué sin querer. Bueno, cuando el prestatario es un consumidor final, dijimos, se paga a través de una percepción de la resolución 4240. Acá abajo está el circuito, una persona utiliza su tarjeta de crédito, ¿sí? En la medida que sea una plataforma digital que esté en los listados de la resolución de la 4240, la entidad pagadora, en este caso la tarjeta o el banco, si es una transferencia, tiene que percibir el IVA. Cuando se dicta esta resolución, se asumió un desafío muy grande, porque es muy difícil identificar para quién va el pago. Entonces se tuvo que trabajar de una forma muy taxativa, haciendo un listado muy específico. Y lo separaron en dos. La resolución lo separa en dos. Entonces dice, bueno, hay un pago a un beneficiario del exterior por un servicio. Si está dentro del apartado A, se lo vamos a cobrar. Por favor, toca el apartado A. Vamos a ver quiénes son estos contribuyentes que están dentro del apartado A. Vamos a ver si puedo leerlo. Netflix, Spotify, Deezer, Tidal, iTunes, juegos, está Mega Cloud, Advertising, es una lista larga, Financial Times, ¿sí? Son todos contratos básicamente de suscripción, en donde uno se suscribe, paga y se puede retener. Hay otro anexo, que es el anexo B, si lo podemos tocar, vamos a ver, que es exclusivamente para cuando hay operaciones con consumidores finales que son de menos de $10, en donde abandono un poco los contratos de suscripción, y ya en estos casos son Airbnb, hoteles, Booking, VH Photo, Best Buy, AliExpress, ya son de compras, pero solo va a quedar grabado con la percepción de $10 para abajo. ¿Cuál fue el criterio tal vez en poner este apartado B de menos de $10? Y si es un monto mayor y como son compras en el exterior, me va a quedar grabado con el IVA de la importación. Entonces decidieron, el legislador nuestro decidió poner un monto chico como para
poder entrar a aquellas operaciones que no llegamos con la aduana, ¿sí? Esta resolución tiene un carácter va a tener que tener un carácter bastante dinámico, va a tener que ser muy móvil, muy dinámica por la rapidez, por lo que dije al principio, la velocidad que tiene la tecnología. Automáticamente vamos a tener que ir cambiándola, poniendo y sacando a los jugadores que están dentro de estos listados. Hay un artículo dentro de la 4240, que es el artículo 9, que dice que en el caso de que el consumidor final entienda que no es un servicio digital, procede su devolución. Entonces deberíamos, la FIP reglamentará la forma en que se lo vamos a devolver. En principio son todos servicios digitales, hay algunas cuestiones que podrían darse, pero no en cuanto al servicio digital, sino en cuanto a la fuente. Ahora más adelante lo vamos a ver. Y eso habilita un proceso de devolución que todavía no está reglamentado, pero que si se nos presentan en las direcciones regionales, le vamos a tener que dar un tratamiento y vamos a tener que ver de qué forma vamos a tratarlo. El gran tema, ¿qué pasa con impuesto a las ganancias? Acá ya nos olvidamos de la utilización económica en el país y vamos ya a ver otra cuestión. Concepto de renta mundial, ¿cómo se paga impuesto a las ganancias? Si es un residente en el país, paga por la totalidad de las utilidades que tienen en el mundo. Si es un residente en el exterior, paga sobre las ganancias que tiene de fuente argentina. Con lo cual, a partir de ahora, con el impuesto a las ganancias, vamos a ponernos como regla mnemotécnica pensar en la fuente, si tenemos fuente argentina o no. Estamos hablando en el caso de los residentes en el exterior, ¿no? de estas plataformas que obtienen ganancias en la Argentina. La ley me dice que aquellos residentes en el exterior tienen que pagar con el régimen del artículo 91, con la retención a beneficiarios del exterior, siempre y cuando sean de fuente argentina. El artículo 5 me define la fuente argentina, me dice que son aquellos que provienen de bienes situados, colocados en la República Argentina, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos. Pareciera que todos los servicios digitales de los que estamos hablando y que todos conocemos entrarían en este último artículo, porque no me importa la nacionalidad, el domicilio, y es un hecho que se está dando dentro de la República Argentina. Ahora lo vamos a ver con unos cuadros y con mayores ejemplos. El artículo 91 entonces es cómo nosotros le vamos a retener al beneficiario del exterior, ¿sí? Hay una serie de presunciones, pero quiero resaltar el último párrafo que me dice, y ahí está resaltado, que en los casos en que exista imposibilidad de retener, los ingresos indicados estarán a cargo de la entidad pagadora. A ver, si una sociedad, un responsable inscripto, una empresa regularmente constituida en Argentina contrata un servicio digital, debe retener, puede hacerlo, pero un consumidor final no puede. ¿Quién debería actuar como agente de retención? Hay imposibilidad de retener, la entidad pagadora. Ahora vamos a ver cuál es la complicación que se nos genera, no solo a la Argentina, sino a todo el mundo, el hecho de retener a una empresa del exterior por impuesto a las ganancias. Básicamente porque no podemos aplicar grossing up a los consumidores finales. Está claro, si no estaríamos hablando de una percepción. Esto es un desafío que las administraciones tributarias están tomando para de acá al 2020, lo van a tener que resolver. Hay dos presunciones que atañen a los servicios digitales. Por un lado está la del artículo 13, que presume un 50% de utilidad a todas aquellas que den películas o música, hablamos de Netflix, Spotify, y todos aquellos que me dan videos o películas a través, no importa cuál, de qué forma lo bajo a mis aplicativos, ¿no? Es un 50%, es decir, se debería retener el 35% del 50%. El artículo 93 me pone dentro del inciso H a todo el resto, y ahí la presunción es mucho más grande, ¿sí? Porque la presunción del 13 se aplica solamente para las que son películas, videos y audio. Todo lo demás entra en el inciso H, que es el 90%. Es decir, que habría que retener un 35% del 90% que se le está girando. Una cifra significativa.
Este es un fallo que es el único que quiero comentarles, que es de Aerolíneas Argentinas, es del Tribunal Fiscal de la Sala D, que después lo da vuelta a la Cámara. En este fallo habla de la utilización económica en el territorio nacional. Esto es un programa que servía para hacer reservas, que se lo mandan por internet, lo baja Aerolíneas Argentinas, y por primera vez a un tribunal se expide respecto de estos servicios, ¿no? Lo leo porque es rápido, dice: toda vez que la empresa de transporte local contrató con una empresa del exterior un servicio interactivo puesto en internet, consistente, entre otras cosas, en un medio de distribución y de reservas, que en lo sustancial opera como una asistencia técnica, ya que se carga en el país con los datos que desea la transportista, pero se procesan en el exterior, suministrándose datos que quedan registrados en un archivo disponible para que ésta los utilice económicamente en el territorio nacional, resulta procedente efectuar las retenciones a beneficiarios del exterior. Es decir, acá ya la justicia dijo, hay un servicio digital, esto es una prestación de un servicio digital cuando todavía no teníamos el inciso E, y corresponde que se le retenga impuesto a las ganancias. Vuelvo a repetir, Aerolíneas no es un consumidor final, ¿sí? Es una empresa y debe retener. Para ver estos dos conceptos, entonces, el IVA en la utilización económica, en ganancias, la fuente, hicimos dentro del SEAT una clasificación de los servicios digitales, una clasificación tributaria, llamémosle. Para explicarlo lo vamos a explicar así, con gráfico, que es más fácil y entre todos podemos pensar un poco mejor. La primera clasificación no tiene un nombre, la llamamos tipo A. Son aquellas de suscripción, de publicidad o las freemium, ¿sí? Con la clasificación anterior. Es cuando una persona, la raya divide el país del exterior. Para abajo está la Argentina, para arriba el exterior. Cuando una persona del país paga con tarjeta de crédito, con una transferencia bancaria y se suscribe a alguna de las plataformas de audio, como Spotify, Deezer, o o quiere ver una película por Netflix, o quiere ver un diario internacional, o comprar un videojuego, o un servicio de nube, o hacer un upgrade en LinkedIn, tenemos que analizar dos cuestiones. Primero, con respecto al impuesto al valor agregado, esto va a estar grabado solo en la medida que estas empresas estén en el listado A. Recuerdan que los vimos, estos son contratos de suscripción. En estos casos, la mayoría de estas plataformas digitales que estoy mostrando acá están grabados, con lo cual cada uno de nosotros, cuando pagamos con tarjeta de crédito, vamos a ver en resumen un 21% más de IVA, a modo de percepción. Este servicio se presta en la República Argentina. Es un hecho ocurrido dentro de los límites del país, por lo cual, en principio, hay fuente argentina. De la misma manera que hay una retención, una percepción en el impuesto al valor agregado, debería haber, de acuerdo a la legislación como está planteada, una retención en impuesto a las ganancias. Llevado a la práctica, esto requiere de reglamentación, y no solamente interno, los bancos centrales, todos van a tener que reglamentar, y en todo el mundo lo van a tener que hacer, porque no podemos hacer un grossing up, vuelvo a repetir, hacia los consumidores finales, y cuando se debe transferir hacia el exterior, los bancos reciben la orden y tienen que transferir el mismo monto, o sea que estaríamos pisándonos con normativas internacionales de transferencia de fondos. Toda esta cuestión es el desafío que tienen las administraciones tributarias para hacerlo. Lo que quiero resaltar es que hoy en día con nuestra legislación hay un nicho ahí que está contemplado con respecto al impuesto a las ganancias. Más adelante Florencia nos va a contar qué es lo que está viendo la OCDE con respecto a esto, a ver qué solución le encuentra a esta cuestión. ¿Quedó claro? El tipo A entonces son las de suscripción, las que estamos afuera, no tienen presencia física en el país, sin embargo prestan un servicio digital acá, está grabado en IVA y en principio también estarían grabados con impuesto a las ganancias. Tipo B, acá metimos los crowdsourcing con prestadores y usuarios en el país. Las conocidas Hugo, Globo, Rappi, vuelvo a repetir, la enunciación es al mero efecto ilustrativo, no tiene ninguna otra trascendencia, simplemente ilustrar. Una persona del país utiliza su tarjeta de crédito, contrata un servicio y
esa plataforma busca el que está más cerca, al prestador local que está más cerca y me lo manda y me cobra por eso, ¿sí? ¿Va a estar grabado en IVA? En la medida que estas empresas estén dentro del listado A o el listado B, van a estar. Después los invito a mirar y fijarse, pero Uber no está, Globo no está, Rappi no está, y está Airbnb, pero solamente en el listado B por operaciones de menos de $10. Es decir, que si yo me voy al exterior o contrato un departamento de menos de $10, les deseo mucha suerte, ¿no? Pero bueno. Con respecto al impuesto a las ganancias, estamos en la misma situación que la anterior. Son hechos que están ocurriendo en la República Argentina. En principio es una plataforma que está brindando un servicio. Todo esto siempre que no tengamos un establecimiento permanente en la República Argentina, ¿no? Estamos hablando de prestadores que están en el exterior, que no tienen un asiento físico en la República Argentina. Si están en Argentina, pagan impuestos en Argentina, tienen una contabilidad separada, esto no aplica. Tipo C. Acá tenemos crowdsourcing, crowdfunding y prestadores del exterior. Esto es el estado B que habíamos visto, ¿sí? Alguien que contrata para tomar un servicio afuera. Fíjense, TripAdvisor, Trivago, uno desde acá contrata y va hacia afuera. En principio, si es de menos de $10, lo agarra el listado B. Pero acá no tenemos el concepto de fuente, todo esto se da en el exterior. No podríamos cobrar el impuesto a la ganancia de esta tipología. Por eso la separación tributaria de esta clasificación tributaria. Las tipo C, impuesto a las ganancias, lamentablemente no le podemos cobrar porque está fuera del ámbito de tributación. Tipo D son las tiendas online, ¿sí? Que tienen vendedores en el exterior. Acá tenemos Alibaba, eBay, Amazon. Cuando yo compro afuera y me lo traen. Habíamos dicho que si supera los montos mínimos de la aduana, tiene el IVA de importación. En el caso de que sean una compra de menos de $10, va a quedar grabado con la percepción de IVA. Yo creo que el legislador nuestro lo que pensaba eran este tipo de casos. Y por último, la clasificación del tipo E son aquellas que están, acá ya desapareció la raya que yo había trazado, son todas las que están dentro del país. Yo puedo comprar con tarjeta, acá ya puedo utilizar efectivo, hasta puedo utilizar Bitcoin si quiero, ¿sí? Me contactan con otro comprador y tengo toda la operación acá adentro. Todo esto no va a estar dentro de los servicios digitales prestados, ¿sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están en el país, ¿sí? Hasta acá les conté cuál es la situación tributaria argentina, que vino a traer la ley de reforma en el impuesto al valor agregado. Les propongo ahora mirar hacia el mundo. Vamos a ver en el resto de los países latinoamericanos y en el mundo qué es lo que está pasando. Para eso, María Florencia, que ha participado en un foro últimamente en la OECD, nos va a contar un poco hacia dónde va el mundo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en esta parte vamos a hablar de 4 temas puntuales que van a estar señalados: impuesto digital y qué servicios alcanzará este impuesto, el establecimiento permanente digital, que es un nuevo concepto que se está elaborando, la problemática BEPS dentro de la economía digital y, por último, hablaremos de algunas cuestiones de la OCDE vinculada a la economía digital. Entonces, empecemos por el primer punto, los servicios digitales en el mundo. Gracias. Bien. Sí, ahí estamos. Las actividades que están alcanzadas por este impuesto digital en la actualidad son el comercio electrónico, las operaciones entre particulares, en tanto las plataformas de red de consumidores crean un intermediario digital, por ejemplo en Airbnb, la compra, venta, almacenamiento o procesamiento de datos de usuarios y los ingresos publicitarios
a través de la venta de tiempos y de espacios en las páginas y en las aplicaciones. Bien, este impuesto digital tiene 3 características. La primera es el alcance, ¿sí? Distintos países toman sus propios criterios en cuanto a si alcanzar la totalidad de las operaciones o si alcanzar las operaciones a partir de un determinado umbral. Por otro lado, el porcentaje, qué impuesto y a qué porcentaje se aplica. A nivel mundial hay países que están aplicando el 3% y otros el 25%. Y por último, otro de los conceptos importantes en este impuesto es la localización. Si el impuesto se alcanza al país donde se encuentra una sucursal o la casa matriz, o si este impuesto se va a cobrar según donde esté ubicado el usuario. A modo de ejemplo, trajimos acá en este cuadro para que tomemos noción, digamos, de la disparidad que existe en la actualidad. Noruega es el primer ejemplo porque es el país que fue pionero en la instalación del impuesto digital, fue en el año 2011, y es el país que cobra el impuesto más alto, aplica el IVA del 25%. Islandia, como vemos ahí, el 24%, hay distintos ejemplos, Rusia el 18%, pero sobre la totalidad de las operaciones. Arabia Saudita y también Emiratos Árabes cobran el 5%, pero a partir de un umbral de 200.000 euros. ¿Qué queremos decir con este cuadro? Queremos mostrar que no existe una política fiscal compartida, sí que no hay un criterio unificado sobre cuál es el mejor tratamiento para darle a estos servicios de la economía digital. En la Unión Europea actualmente se está debatiendo el tema, ya que cada Estado solicita una solución y preferiblemente en conjunto. Por lo tanto, realizaron un estudio sobre cuál era la situación actual. Llegaron a la conclusión de que las compañías digitales pagan un promedio de tasa impositiva del 9,5% frente a los negocios tradicionales que abonan alrededor del 23%. Por lo tanto, hay una tributación inequitativa en estas empresas. La situación que espera tener la Unión Europea es que más de 200 empresas comiencen a tributar y con esto suponen que van a poder recaudar más de 5.000 millones de euros por año. Con este panorama, lo que hizo la Unión Europea en marzo de este año fue presentar 2 propuestas, una a largo plazo y otra a corto plazo. La idea de la Unión Europea es liderar a nivel mundial el diseño de la normativa fiscal para esta economía digital. Ellos proponen, en primer lugar, una reforma del impuesto a las sociedades. ¿Sí? Los principales cambios son que los beneficios van a estar dados según el domicilio del cliente y proponen la creación de un establecimiento permanente digital. La segunda propuesta es la creación de un impuesto provisional para dar una respuesta inmediata a los distintos estados y proponen la aplicación de una alícuota del 3% sobre la totalidad de los ingresos brutos. Pero no a todas las empresas digitales, sino solamente a aquellas que operan grandes volúmenes. Y los 2 parámetros para establecer cuáles son las grandes empresas son que tengan un ingreso anual mayor a 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan un ingreso anual mayor a 50 millones de euros dentro de la Unión Europea. Solicitaron que los distintos países puedan poder implementar este impuesto provisional antes de fin de año. Entonces, pasemos al segundo tema, que es establecimiento permanente. En nuestro país, este concepto fue incorporado en la Ley de Reforma Tributaria en el año pasado, en diciembre, y dice puntualmente que establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios
mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad dentro de nuestra jurisdicción. Y la ley taxativamente nos dice que comprende en especial este establecimiento permanente una sede, una fábrica, un taller. Es decir, en ningún momento señala cuestiones que estén vinculadas a páginas web o aplicaciones. Pero esto se da en nuestro país porque a nivel mundial todavía no se ha desarrollado el concepto de establecimiento permanente digital, que es lo que la Unión Europea propone que todos los países incorporemos. Ellos establecen 3 parámetros que determinarán si un sujeto que presta un servicio digital tiene presencia digital significativa en una determinada jurisdicción. Los parámetros son estos que vemos aquí. Ahora sí. Que este sujeto que brinda servicios digitales tenga ingresos anuales por suministro de servicios digitales mayores a 7 millones de euros o que tenga más de 100.000 usuarios en un ejercicio o que celebre más de 3.000 contratos entre empresas. La Unión Europea hace esta clasificación e invita a la OCDE y al resto de los países a que puedan adoptar estos criterios. ¿Qué es lo novedoso de este establecimiento digital? Que a partir de ahora nace un nuevo nexo imponible, sin necesidad de presencia física como lo es en la actualidad. Además, esta atribución de beneficios va a poder traer transparencia en la adjudicación de la potestad tributaria para los distintos países. Hoy en día existen grandes volúmenes de lo que se llama ingresos sin Estado, que son los ingresos que están teniendo estas compañías, pero no hay un Estado que se pueda adjudicar ese beneficio. Por lo tanto, esta presencia digital significativa implica para las administraciones tributarias distintos desafíos. Por un lado, al solicitar la localización del usuario, lo que se les pide acá a las compañías es que comprueben esa localización, que guarden 2 comprobantes por el término de 10 años. Entonces nos preguntamos si es viable, si es acorde a las necesidades actuales. Nuevas modalidades de creación de valor. Esto tiene que ver con el valor que le aportan los usuarios a las propias plataformas, pero ¿quién capitaliza ese valor? La potestad tributaria delimitada y la solución multilateral de consenso, que va a ser fundamental para el reparto de la soberanía fiscal. Y por último, la relación matriz-sucursales, que esto se relaciona con el próximo tema BEPS, por sus siglas en inglés. Acá estamos hablando de la problemática de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Muchas empresas multinacionales lo que realizan es una ingeniería fiscal nociva que implica una pérdida entre 100 y 240 millones de dólares por año y una disminución entre el 4 y el 10% de los ingresos globales del impuesto a la renta de las sociedades. Entonces, este diagnóstico lo hizo la OCDE en el año 2013 y posteriormente en el 2015 elaboraron un proyecto entre la OCDE y el G20. El G20 está conformado por 19 países más la Unión Europea, por lo tanto este vínculo de estos 2 organismos multilaterales es el más importante a nivel mundial. Desarrollaron un paquete de 15 acciones formados por más de 60 países, cuyos 3 objetivos los tenemos aquí. El primero, es combatir la evasión fiscal entre todos, mejorar las normas fiscales internacionales y mejorar la transparencia fiscal. Posteriormente, en el año 2016, se crea el marco inclusivo BEPS, que es ampliar esta propuesta, pero a todos los países del mundo que se quieran sumar. Estos más de 100 países actualmente comparten estándares mínimos de protección de la base imponible, elaboran reglas, todos participan en la elaboración de las reglas, se brindan apoyo y fortalecimiento de capacidades institucionales entre países desarrollados y subdesarrollados
y realizan un intercambio de experiencias y prácticas que enriquecen a todas las administraciones tributarias. Estos países se comprometen, en principio, a realizar un pago de membresía anual, pero sobre todo a aceptar y aplicar la totalidad del paquete de acciones. Bien, ahora bien, estas estrategias empresariales que lo que hacen es reducir el impuesto que pagan tanto en el país donde se encuentra ubicada la casa matriz o en el país donde hacen las ventas o en los intermediarios cuando triangulan. Lo hacen tanto las empresas de los negocios tradicionales como las empresas de la economía digital. Pero acá queremos marcar bien cuáles son las diferencias. En la economía digital, una de las características principales es la movilidad de los intangibles. Es decir, hasta ahora teníamos un producto en un determinado momento, en un determinado lugar. Pero con la economía digital, los productos o los servicios pueden estar las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier punto del planeta. Entonces, multiplica esta posibilidad de realizar esta ingeniería nociva y por lo tanto perjudica, a gran escala los ingresos de los estados. La segunda característica son los datos, que es lo que nombramos recién, el valor creado por el usuario. Es decir, cuando las empresas capitalizan los valores que en realidad lo proveen los usuarios. Por otro lado, las funciones comerciales. Acá queremos decir que las empresas pequeñas o medianas pueden adoptar carácter de empresa multinacional solamente con una aplicación o una página web. Entonces, con estas características, adopta gran escalabilidad esta posibilidad que tienen las empresas de erosionar su base imponible. ¿Y por qué creemos que es importante este análisis? Porque en tanto las empresas tengan la posibilidad de erosionar su base imponible, eso implica que los estados van a tener menos ingresos y por lo tanto que los servicios que presta y que la calidad de vida de los ciudadanos pueden verse afectados por estos comportamientos. Por último, vamos a hablar del tema 4, que es vinculado a la OCDE. Tuvimos la posibilidad el mes pasado de asistir al primer foro internacional de blockchain que se brindó en la sede principal de la OCDE en París y se debatieron diferentes temas, pero queríamos compartir lo que nos parecieron los 3 más importantes. El primero es esta característica de esta nueva tecnología blockchain con la eliminación de los intermediarios. Esta característica es buena para las empresas por cuanto disminuye los costos y por lo tanto permite su desarrollo. También suele tener aspectos positivos para los usuarios porque facilita el acceso y por lo tanto suele ser más inclusivo, pero para las administraciones tributarias representa un gran desafío, ya que nos está faltando nuestro informante, que muchas veces suele ser el banco. El segundo aspecto son las transacciones públicas pero anónimas, es decir, cómo podemos asociar esas operaciones que se realizan financieras o comerciales a determinadas personas o sociedades. Y por último, si esta tecnología de blockchain se puede incorporar a la administración gubernamental, podemos utilizar sus características positivas como seguridad, inmutabilidad o transparencia para mejorar nuestras políticas públicas, nuestras reglas normativas y nuestros servicios a la ciudadanía. Bien, entonces, acá vamos a hablar del informe provisional 2018. En marzo de este año, como vimos recién, la Unión Europea emitió 2 propuestas vinculadas a la economía digital, que son las que vimos. En el mismo mes, la OCDE desarrolló este informe provisional de desafíos fiscales de la digitalización. Ambos organismos prometieron que en el año que viene, en el 2019, van a emitir otro informe de avance y que el informe final va a estar realizado para el año 2020. Es decir, estamos en medio de este camino hacia el abordaje
de la economía digital. Bien, entonces para finalizar, queríamos traer dos reflexiones o dos conceptos. Atento a esta realidad, creemos que nos debemos formar para transformar estos nuevos paradigmas en nuevas oportunidades. Oportunidades de desarrollo, de fortalecimiento institucional, de mejores prácticas. Pero además, creemos que no podemos ver esta realidad bajo conceptos que ya quedaron obsoletos o que son inadecuados, sino que necesitamos ver estos nuevos paradigmas con lentes nuevas y que de esa forma vamos a poder despertar en nosotros y en nuestros equipos de trabajo ideas nuevas a través de la creatividad, del trabajo multidisciplinar, de la cooperación y de la generación de alianzas. Creemos que este es el camino que nos va a llevar hacia la evolución y por eso finalmente compartimos esta frase que conocemos todos, pero que está siempre vigente: quien no sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio, y creemos que eso se aplica tanto a las personas como a las instituciones. Muchas gracias.